Muy buenas, bienvenidos un día más. Yo soy Ferran y en esta ocasión vengo a hablar sobre 5 conocimientos necesarios para trabajar como programador. Bien, quería haceros un pequeño listado de lo que yo considero, bajo lo que es mi experiencia, lo que puede ser necesario como programador, ¿no? Para ser un buen programador, qué es lo que hace falta y qué es lo que puede ser útil para ser un buen profesional, para poder encontrar empleo y demás. Así que bien, empezando con el primer punto, lenguajes de programación. En este punto voy a extenderme un poco, ya que puede ser muy diferente de una persona a otra. Si bien para empezar a aprender a programar de forma general da igual qué lenguaje de programación queramos usar, sí que para enfocarse en un área en concreto puede ser más interesante aprender uno que otro. Por ejemplo, alguien que quiera aprender programación web, difícilmente se le va a hacer útil aprender como primer lenguaje Rust. No es imposible, pero puede dificultarnos este aprendizaje inicial de la programación, ya que Rust sí que se puede hacer todo el tema de programación web, pero puede ser muy engorroso, al menos desde un inicio, aprender desde cero con esto. Si bien sí que puede dejar una muy buena base de programación, ¿no? Para luego pivotar a cualquier parte, programación web, sistemas operativos, ¿no? Como por ejemplo con el kernel de Linux que estamos viendo hace poco que quieren introducirlo y hay un poco de dilema aquí. Pero volviendo un poco al tema, para alguien que quiere enfocarse en web, lo principal sería aprender HTML, CSS y JavaScript. Con esto tiene de sobra para empezar y poder tener unas buenas bases. Que habrá gente que discuta que JavaScript no es el lenguaje de programación ideal para empezar, puede ser, pero es una opción totalmente válida como otra y que si lo masterizas puede llevarte a muy buenos puestos de trabajo, tanto trabajando en España como trabajando en remoto, y siempre puedes dar el salto, por ejemplo, a TypeScript, ¿no? Que es un superset de JavaScript y tienes ya todo el lenguaje tipado, todo lo demás que suelen echar de menos en JavaScript. Luego, por ejemplo, si quieres hacer aplicaciones híbridas, pues JavaScript continuaría siendo una buena opción, aunque también está Dart, ¿no? Para trabajar con Flutter para aplicaciones híbridas, o si no ya aplicaciones nativas, Kotlin, Swift, ¿no? Tanto para Android como para iOS. C++, Rust siguen siendo los lenguajes estrella para trabajar con tema de sistemas operativos, trabajar a bajo nivel. Y si no, un lenguaje mucho más de propósito general puede ser, por ejemplo, Java. Con Java puedes hacer un poco de todo, puedes hacer backend con Spring, puedes hacer todavía Android a la vieja usanza, podríamos decir. Ya está más en detrimento a Kotlin como el actual estándar, pero se sigue utilizando todavía bastante por las empresas, ¿no? Que ya tienen código con muchos años, pues se puede seguir trabajando con Java perfectamente. Tema de interfaces web, hay un montón. Y para quien a lo mejor esté pensando más en tema de inteligencia artificial y todo esto, pues Python puede ser una muy buena opción. Puedes trabajar también de backend, puedes hacer scripting, puedes enfocarte más a temas networking, automatizaciones, inteligencia artificial, machine learning, todo tema estadístico, de matemáticas. Al final no hay una opción correcta, cada cual tiene que escoger un poco más o menos lo que crea necesario y no hay un lenguaje, a pesar de lo que he dicho, que sea sí o sí el mejor. Hay diferentes casos y cada quien puede escoger cualquier lenguaje. No es necesario que lo que he dicho encasille un lenguaje, puedes aprender a partir de cualquiera. Por ejemplo, si Python se hace mucho más fácil, ¿no? Para alguien, pues empieza con Python y luego, por ejemplo, si quieres dedicarte a mobile, pues ya pivotas al lenguaje que sea, Swift, Kotlin, Flutter, lo que sea, ya puedes pivotar aquí y aprender un nuevo lenguaje. Una vez que masterizas uno, es mucho más fácil que partiendo de cero. En segundo lugar, algoritmos y estructuras de datos. Si bien es importante conocer el lenguaje eh, en profundidad para saber qué es lo que te puede ofrecer, ¿no? Cómo puedes hacer ciertas cosas de la forma más óptima, de la forma más fácil posible, hablando, empleando el propio lenguaje, ¿no? Las limitaciones y facilidades que tiene, conocer algoritmos y estructuras de datos a un nivel general, no hace falta que sea en un lenguaje concreto, es muy importante para luego poder aplicar esta lógica en tu trabajo. Puede ser que necesites, por ejemplo, colas, pilas, por poner un ejemplo, en una aplicación, y conocer cómo funciona esto puede ser importante para luego saber qué es lo que hay que aplicar en ciertas soluciones y qué es lo que puede ser mejor. A nivel de algoritmos, pues no hay mucho más que decir.
Hay veces que a lo mejor necesitamos hacer un ordenamiento de ciertos registros que tenemos, por poner un ejemplo, y muchas veces se suele echar mano del Quicksort. Es el algoritmo que es normalmente más empleado por los lenguajes de programación por defecto para ordenar, pero según qué casos puede que no sea lo más correcto. Por ejemplo, a un nivel muy pequeñito de datos puede que a lo mejor compense utilizar algún algoritmo más simple que escala peor, pero que a bajos registros sí que sea más útil, o justo lo contrario. Puede ser que el Quicksort se quede corto por ciertas características de tu código, y saber de algoritmos puede ayudarte a saber o discernir qué es la opción más correcta en depende de qué situaciones. Bien, el tercer punto sería tema de bases de datos. A día de hoy prácticamente cualquier desarrollador tiene que saber, por poco que sea, de bases de datos. Tenemos bases de datos en todos los sitios. Si eres backend necesitas bases de datos sí o sí, ya que tu función será la mayor parte del tiempo estar interactuando con la base de datos, ver cómo recuperar registros, cómo recuperarlos de la mejor forma, y que afecte el mínimo posible a la performance, que las consultas sean rápidas, que se devuelva lo antes posible los datos, y esto incluye, por ejemplo, saber cuándo se tienen que utilizar técnicas de cacheo, como puede ser implementar un Redis, una base de datos que es no relacional, que suele ser clave-valor. Aunque seas, por ejemplo, frontend, pongamos mobile, muchas veces se tira de una base de datos SQLite para tener registros en local, para poder trabajar de forma offline cuando no se tiene conexión, y a posteriori actualizar la base de datos del backend. En frontend a día de hoy también tenemos cookies, tenemos almacenamiento local, que sería algo parecido a clave valor que estaba comentando antes, pero ya contamos con bases de datos al uso en el propio navegador para poder almacenar datos de forma offline, como comentaba también en la parte de mobile. Así que no hay excusa, hay que conocer cómo funcionan las bases de datos, ya sea porque vas a trabajar directamente con ellas o porque tengas que hablar con quien trabaja con las bases de datos, y por tanto tendrás que saber cómo éstas funcionan para saber cómo pedirle de la mejor forma posible los datos, para saber cómo a lo mejor puede enviarte los datos, porque puede ser que los esperes de una forma muy concreta, pero por cómo está el diseño de la base de datos del proyecto, te lo pueden dar de una forma o de otra. En cuarto lugar, control de versiones. A día de hoy estamos en 2024 ya, no hay excusa para no utilizar control de versiones. Es necesario utilizar control de versiones, porque si no, muchas veces pueden haber errores, pueden haber cosas que se tengan que retrasar su lanzamiento, y es un auténtico calvario tener que ir copiando, pegando estas carpetas aquí y allá. Ya no se excusa utilizar el Google Drive de turno, un Samba de turno para almacenar distintas versiones. Hay que echar mano de Git, principalmente es el más utilizado. Con Git prácticamente lo tienes asegurado, la buena elección, y luego ya depende al gusto. GitHub suele ser la opción favorita. GitLab si te gusta más el open source, o si quieres autohospedar un repositorio donde tener tus proyectos. O en los ambientes más empresariales puede ser que echen mano de Bitbucket. Los tres funcionan de forma bastante similar, y ya depende un poco de en qué quieras enfocarte. Puedes tener varias opciones. Por ejemplo, en GitHub tienes GitHub Actions para todo el tema de CI y CD, pasar test, ver que todo está ok, hacer despliegues en producción, en dev, en pre, lo que sea. Tienes aquí una herramienta muy poderosa para poder realizar tareas de forma automatizada cuando se pushean o se realizan cambios en el repositorio del proyecto. En GitLab lo tienes incluso más fácil, tienes esta misma opción de forma también gratuita, y en caso de que se te quede corto puedes montar tú mismo cualquier máquina que tengas, un pequeño servidor, tu máquina local, puedes montar un worker, se llama, para poder realizar estas mismas tareas de forma automatizada. Que se sube un commit a producción, pues este sistema detecta automáticamente que se ha realizado el cambio, crea una imagen Docker, la sube al registry y luego hace el deploy en producción para que no tengas que hacer nada cuando se aplican estos cambios. O se hace un pull request, lo que sea. Un sistema muy útil para tener todo controlado, todo lo que se hace. Esta persona ha hecho este cambio, esta otra ha hecho este cambio, tenemos este feature, no vamos a lanzarlo a producción por lo que sea, entonces lo descartamos, lo dejamos en la rama de desarrollo, y pusheamos o hacemos un cherry picking, mejor dicho, el resto a la rama de producción,
y realizamos el despegue justo con lo que queremos y lo tenemos localizado. Aquí se hizo este cambio a esta hora por esta persona y en caso de error es muy útil para detectar dónde puede estar el error o volver atrás hasta un punto en el que no existía ese error y que todo funcionaba ok. Muy recomendable aprender y por lo menos a nivel básico no hace falta ser un maestro, pero sí que saber manejarte entre ramas, cómo hacer commits, cómo subirlos, cómo deshacer los commits en caso de que se haya hecho alguna cagada, cómo deshacer el commit del repo, ¿no? Que ya lo ha subido, cómo deshacerlo y cómo hacer cherry picking, ¿no? Para todo el tema que comentaba de poder subir de forma selectiva a diferentes ramas lo que necesitas. Bien, en quinto y último lugar, este punto puede que sea al menos innecesario, al menos a un nivel inicial, pero sí que es muy interesante a la hora de masterizar nuestro conocimiento, nuestra experiencia en la programación, que sería los principios de diseño y arquitectura del software. Muchas veces, cuando se es junior, se hereda un proyecto, se empieza a trabajar en proyectos que ya están iniciados y que ya tienen unos principios y unas arquitecturas. Es importante detectar qué arquitectura y qué principios se están usando aquí para poder realizar código mantenible dentro de ese mismo proyecto, pero también es importante aprender qué otros principios y qué otras arquitecturas hay para que cuando creemos un proyecto desde cero, sepamos qué arquitectura es la más correcta, qué principios habría que seguir para este proyecto, porque puede ser que en cierto lenguaje sea más útil utilizar cierta arquitectura, para cierto proyecto puede ser más interesante alguna arquitectura u otra, ¿no? Dependiendo también del tamaño. Por poner un ejemplo personal, trabajo con PHP, con Laravel. Laravel por defecto utiliza el modelo vista controlador para toda la gestión de los endpoints, de enviar la información a las vistas, al navegador, etcétera. Entonces, para un proyecto pequeñito, esta estructura puede estar perfecta, no hace falta realizar ningún tipo de cambio, pero puede ser que para un proyecto más grande necesites a lo mejor aplicar patrones de diseños como el patrón decorador, el patrón repositorio, para tener más controlado todo el tema de los datos, de la caché, en caso de que cambie el sistema de base de datos, poder actuar en consecuencia, o incluso si vas a realizar una aplicación enorme, 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 puede ser que te interese aplicar arquitectura hexagonal para poder tener toda la lógica de negocio localizada en un punto y que sea agnóstica al framework que estás utilizando. Y luego más adelante, por ejemplo, si se queda corto este Laravel y quieres migrar a una arquitectura de microservicios o incluso cambiar de framework, por ejemplo, de Laravel a Symfony porque te interesa más tener el ORM Doctrine, pues teniéndolo de esta forma puedes coger toda la lógica de negocio, trasladarla al nuevo proyecto con Symfony, por ejemplo, ¿no? Siguiendo este ejemplo, y simplemente tendrías que cambiar los adaptadores y los puertos que hay en Symfony para que puedan trabajar con esta nueva lógica de negocio y volver a funcionar como si nada. Así que nada más por mi parte. Espero que os haya sido útil para tener un poco una vista de por dónde empezar o qué habría que esperar al momento de querer aprender a programar y nos vemos en un próximo vídeo.